Desde hace siglos, uno de los mayores misterios de la Biblia ha desconcertado a creyentes y estudiosos. ¿De dónde salió la esposa de Caín? Si Adán y Eva fueron los primeros humanos, ¿cómo es posible que Caín encontrara una mujer con quien casarse? ¿Acaso la Biblia oculta información clave? Hoy exploraremos este enigma desde la perspectiva bíblica, histórica y con teorías sorprendentes que te harán cuestionarlo todo. La historia de Caín es bien conocida. El primogénito de Adán y Eva, el primer asesino de la humanidad, y el hombre que fue marcado y desterrado tras matar a su hermano Abel. Pero lo que pocas veces se menciona es que, después de su destierro, la Biblia dice que Caín conoció a su mujer y tuvo un hijo llamado Enoc. Aquí surge la gran pregunta: ¿quién era esta misteriosa esposa? ¿Era su hermana? ¿O acaso había más humanos en la tierra de lo que nos han contado? En este video, analizaremos lo que realmente dice la Biblia, pero también exploraremos teorías antiguas, registros apócrifos y descubrimientos arqueológicos que podrían arrojar luz sobre este misterio. ¿Existen pistas en otros textos antiguos? ¿Podría la historia de Caín conectar con relatos sumerios o mitos de otras civilizaciones? Te sorprenderás con lo que encontramos. Antes de empezar, dime en los comentarios, ¿tú crees que Caín se casó con su hermana o piensas que hubo más personas en la tierra en ese momento? Y si te apasionan los misterios ocultos en la Biblia, no olvides suscribirte y activar la campanita para más contenido revelador. La historia de Adán y Eva es conocida por todos. Fueron creados en el Edén y de ellos desciende toda la humanidad. O al menos, eso es lo que siempre hemos creído. Pero, ¿qué tan cierta es esta idea? ¿Realmente fueron los únicos humanos en la tierra? ¿O acaso la Biblia nos está dejando pistas de que había más personas, ocultas a simple vista? El libro del Génesis nos dice que Adán y Eva tuvieron 3 hijos, Caín, Abel y Set. Pero aquí surge un detalle curioso. Génesis 5:4 menciona que Adán tuvo otros hijos e hijas. Esto sugiere que la familia de Adán no se limitó solo a los nombres que conocemos. ¿Acaso la esposa de Caín era una de sus hermanas? ¿Es posible que la Biblia simplemente no haya detallado toda la genealogía? Pero si esto es cierto, surge una nueva pregunta aún más inquietante. ¿Dios permitió el incesto en los primeros tiempos de la humanidad? Si aceptamos que la esposa de Caín era su hermana, nos enfrentamos a un problema moral y biológico. Hoy en día, el incesto está prohibido en casi todas las culturas, pero en los primeros tiempos de la humanidad, ¿podría haber sido una necesidad? La Biblia misma prohíbe las relaciones entre hermanos siglos después, en el libro de Levítico. Entonces, ¿por qué no se condena en el Génesis? ¿Acaso las primeras generaciones humanas eran diferentes en genética, como algunos creen? Pero aquí hay algo más intrigante. En Génesis 4:14, cuando Dios destierra a Caín, Él dice algo inquietante: «Cualquiera que me encuentre, me matará». Espera un momento. ¿Quiénes eran esos cualquiera si, en teoría, solo existían Adán, Eva y sus hijos? ¿Podría esto significar que había más humanos fuera del Edén? Algunas interpretaciones sugieren que Caín estaba hablando de sus propios futuros sobrinos y primos, pero otros creen que esta es una pista de que no eran los únicos humanos en la tierra. Pero si había más humanos, ¿de dónde vinieron? Aquí es donde las cosas se ponen realmente intrigantes. Hay teorías sorprendentes que conectan esta historia con textos antiguos, mitologías sumerias y hasta con civilizaciones perdidas. En el siguiente segmento, exploraremos la posibilidad de que Caín haya encontrado a su esposa entre otros grupos de humanos, y lo que esto significaría para la historia bíblica. Las sombras de la primera tragedia de la humanidad aún se cernían sobre la tierra. El suelo, manchado con la sangre de Abel, clamaba justicia, y Caín, el primogénito de Adán y Eva, huía sin rumbo, marcado por su pecado, condenado a errar por la tierra, sin descanso, sin hogar, con una maldición que lo apartaba de la presencia de Dios. Pero aquí surge una pregunta inquietante.
La Biblia nos dice que Caín tuvo descendencia, que construyó una ciudad y que su linaje se extendió. ¿Cómo es esto posible? ¿Con quién se casó Caín? ¿Existían otros humanos en la tierra? Las escrituras oficiales guardan silencio sobre este detalle, pero en los textos apócrifos y en antiguas tradiciones hebreas encontramos una respuesta sorprendente. Su esposa tenía un nombre, Awan, y era su propia hermana, la mujer que nunca fue mencionada, Awan, en los escritos conocidos como el Libro de los Jubileos, una obra de tradición judía que expande y detalla los eventos del Génesis. Encontramos que Adán y Eva no solo tuvieron a Caín, Abel y Set, sino que también engendraron a varias hijas. Una de ellas fue Awan, quien, según estas antiguas fuentes, fue dada en matrimonio a Caín. Los textos nos revelan un dato impactante. En aquellos tiempos, la única opción para la humanidad era el matrimonio entre hermanos. No existían otras familias, ni otras tribus, solo la descendencia de Adán y Eva. Pero más allá de la necesidad biológica, el destino de Awan estaba marcado por la tragedia. Su esposo era un exiliado, un hombre maldito por Dios, un fugitivo que cargaba con el peso de un asesinato. Imaginen por un momento lo que esto significaba. Awan no solo era su esposa, sino que también era la hermana de Abel. ¿Cómo vivió con el hombre que había quitado la vida a su propio hermano? ¿Pudo perdonarlo? En la narración apócrifa de Adán y Eva, se sugiere que la vida de Awan y Caín no fue fácil. Exiliados en la tierra de Nod, al este del Edén, vivieron en la incertidumbre, con el temor de que otros descendientes de Adán pudieran vengar la muerte de Abel. La tierra de Nod, un enigma sin resolver, veamos. La Biblia menciona que Caín se asentó en la tierra de Nod, un lugar envuelto en misterio. ¿Era un territorio deshabitado? ¿O ya existían otros seres humanos fuera de la descendencia de Adán? Algunos estudiosos sugieren que Nod no era un lugar desierto, sino una región donde ya existían otras comunidades humanas, quizás una raza de seres creados antes de Adán y Eva. Una teoría que desafía las creencias tradicionales. Sin embargo, si seguimos la línea de los textos apócrifos, lo más probable es que Caín y Awan fueran los primeros en poblar esta tierra, llevándose consigo la culpa, el remordimiento y la esperanza de comenzar de nuevo. La ciudad de Enoc, un linaje maldito. A pesar de su maldición, Caín y Awan formaron una familia y tuvieron un hijo llamado Enoc, quien se convertiría en el fundador de la primera ciudad mencionada en la Biblia. Aquí hay otro misterio. Si solo existía la familia de Caín, ¿para quién construyó esta ciudad? Algunas teorías sugieren que Caín no estuvo solo en su exilio y que otros descendientes de Adán y Eva se unieron a su linaje. O, tal vez, ¿existían seres humanos no mencionados en la historia bíblica? Lo que sí sabemos es que la línea de Caín se convirtió en una civilización poderosa, pero también corrupta. Sus descendientes, como Lamec, fueron conocidos por la violencia y la poligamia, lo que marcó la decadencia de la humanidad antes del diluvio, el destino de Awan y el peso de la maldición. Aunque los textos apócrifos mencionan su existencia, poco se sabe sobre el destino final de Awan. ¿Vivió hasta el final junto a Caín? ¿O se apartó de él cuando la culpa se volvió insoportable? Lo único que podemos imaginar es el peso que cargó. Ser esposa de un asesino, ser hija de los primeros humanos, ser madre de una civilización que se alejó de Dios. El nombre de Awan fue borrado de la historia oficial, pero su papel en los primeros días de la humanidad es innegable. Si la historia de Caín es una tragedia, la de Awan es aún más dolorosa. Una mujer olvidada, atrapada en un destino sin elección. Quizás nunca sepamos toda la verdad sobre los orígenes de la humanidad, pero cada historia, cada fragmento de texto antiguo, nos acerca más a las piezas perdidas del rompecabezas. Caín y Awan representan un misterio que desafía nuestra comprensión, un recordatorio de que el pasado aún guarda secretos que están esperando ser descubiertos. Y ahora te pregunto, ¿qué crees tú? ¿Awan fue realmente la esposa de Caín? ¿O existieron otros humanos en la tierra?
deja tu comentario y comparte tu teoría. Y continuemos con otra posibilidad. Antes de que el mundo fuera cubierto por las aguas del diluvio, antes de que Noé construyera su arca, hubo una era oscura y misteriosa en la historia de la humanidad. Una era donde los cielos y la tierra se mezclaron, y seres poderosos descendieron para alterar el destino de los hombres. Los Nefilim, los ángeles caídos, gigantes, híbridos, criaturas que no deberían haber existido. Y en medio de este relato antiguo y prohibido, surge una teoría escalofriante. ¿Pudo la esposa de Caín, Awan, ser descendiente de estos seres? ¿Pudo haber nacido de la unión entre un ángel caído y una hija de Adán y Eva? Exploraremos este enigma que desafía lo que creemos saber sobre nuestros orígenes. Y en el Génesis oculto, cuando los hijos de Dios bajaron a la tierra. En el libro del Génesis, capítulo 6, hay un pasaje enigmático que ha desconcertado a teólogos e investigadores durante siglos. Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. De esta unión nacieron los Nefilim, los gigantes, los hombres de renombre de la antigüedad. Pero, ¿quiénes eran estos hijos de Dios? Según el libro de Enoc, una obra apócrifa que expande los relatos bíblicos, estos seres eran ángeles caídos, conocidos como los vigilantes, que descendieron a la tierra con un propósito prohibido: tomar mujeres humanas y engendrar una raza híbrida de gigantes conocidos como los Nefilim. Esta transgresión enfureció a Dios y marcó el principio de la corrupción de la humanidad. Una corrupción tan profunda que solo el diluvio pudo limpiarla. Pero aquí surge una pregunta escalofriante. Si estos ángeles descendieron y engendraron híbridos en tiempos de Noé, ¿qué impide que esto también haya ocurrido en la época de Caín? Awan, Caín y el misterio de la sangre perdida. Las escrituras tradicionales nos dicen que Caín tomó por esposa a su hermana Awan. Pero, ¿y si Awan no era completamente humana? Según algunas interpretaciones esotéricas y mitológicas, Adán y Eva no fueron los únicos seres creados. Algunas tradiciones judías sugieren que antes de Eva hubo otra mujer llamada Lilith, una figura enigmática que rechazó a Adán y fue maldecida. Lilith, según la leyenda, se unió con los ángeles caídos y engendró una estirpe diferente, una línea de seres híbridos que existieron en los primeros días de la humanidad. ¿Podría Awan haber sido descendiente de esta línea perdida? Si Awan no era una simple hija de Eva, sino el fruto de una unión prohibida entre los ángeles y las mujeres, entonces la historia de Caín cobra un nuevo significado. Caín no solo habría sido un asesino y un exiliado, sino también el primer hombre en unirse con un linaje que no pertenecía del todo a la humanidad. El legado de los Nefilim, hijos de gigantes, constructores de ciudades. Uno de los mayores misterios del Génesis es la ciudad que Caín construyó. ¿Cómo pudo un solo hombre levantar una ciudad? ¿Para quién la construyó? Si Awan tenía sangre de los Nefilim, su descendencia con Caín habría sido algo totalmente diferente a los humanos comunes. Estos hijos, mitad humanos, mitad divinos, pudieron haber sido los primeros en construir estructuras colosales, en poseer un conocimiento prohibido heredado de sus ancestros celestiales. El linaje de Caín no solo fue marcado por la violencia, sino también por un desarrollo acelerado de la civilización. Su descendencia introdujo la forja del hierro, la música, la domesticación de animales, habilidades que, según algunos textos apócrifos, fueron enseñadas por los ángeles caídos. Aquí la historia da un giro inquietante. Si Caín y Awan engendraron una descendencia con sangre Nefilim, esto explicaría la corrupción acelerada de la humanidad. Sería la prueba de que el pecado de los vigilantes no comenzó en los tiempos de Noé, sino mucho antes, con la unión prohibida entre Caín y su esposa. El castigo de los ángeles y el destino de Awan. Según el libro de Enoc, los ángeles caídos fueron castigados por su pecado. Fueron encadenados en el abismo, atrapados en tinieblas hasta el día del juicio,
Pero, ¿qué pasó con sus descendientes? Algunos creen que estos híbridos, los Nefilim, fueron exterminados por Dios con el diluvio. Otros sugieren que algunos de ellos lograron sobrevivir y que su linaje continuó en la historia oculta de la humanidad. Si Awan fue realmente parte de este linaje, ¿fue consciente de su origen? ¿Pudo haber sido la última de su especie, la única heredera de un legado maldito? La historia oficial de la Biblia la silencia. No sabemos cómo murió, ni si su alma fue redimida o condenada. Pero si su sangre llevaba el eco de los Nefilim, entonces su unión con Caín marcó el principio de una historia que ha sido enterrada en el tiempo. La historia de los Nefilim y los ángeles caídos es una de las más misteriosas de la Biblia y los textos apócrifos. Nos habla de una época donde lo divino y lo humano se entrelazaron de formas que hoy apenas podemos comprender. Si Awan fue descendiente de estos seres, entonces la historia de Caín no fue solo la de un hombre marcado por su pecado, sino la de un linaje híbrido que pudo haber cambiado para siempre el curso de la humanidad. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Qué crees tú? ¿Fue Awan una simple hija de Adán y Eva? ¿O hay un capítulo perdido en la historia de la humanidad? Después de analizar todas estas teorías, la gran pregunta sigue en pie. ¿De dónde salió la esposa de Caín? Mientras algunos defienden la explicación tradicional de que era su hermana, otros creen que hay algo más profundo y misterioso en esta historia. ¿Acaso hemos subestimado la complejidad de los primeros tiempos de la humanidad? Ahora te toca a ti. ¿Cuál de estas teorías te parece más convincente? Déjamelo en los comentarios y no olvides suscribirte para más misterios fascinantes.